Continuamos en su programa La Esperanza es Jesús. Esperamos que el contenido del programa de este día esté siendo de bendición para usted y toda su familia. Decía en principio que tenemos un invitado especial, me refiero al licenciado Dalis Lachapelle. Con él estaremos conversando en relación a uno de los personajes de más influencia que encontramos en las Sagradas Escrituras. Me refiero al apóstol San Pablo. Pero antes vamos a dar la bienvenida al licenciado. ¿Cómo estás? Cuéntenos. Sentimos bien, gracias a Dios, contento de estar una vez más en este programa de Esperanza es Jesús. Hoy queremos que conozcamos un poco en relación a uno de los personajes de mayor influencia, podríamos decir así. Me refiero al apóstol Pablo. ¿Cómo se podría definir el apóstol Pablo Lachapelle? Realmente hay muchas cosas que podrían definir la vida de este gran hombre de Dios. En la Biblia encontramos muchas hazañas que este hombre, inspirado por el Espíritu de Dios, hizo. Sin embargo, me gustaría comenzar hablando sobre la descendencia del apóstol Pablo, que de hecho Pablo era el nombre que él usaba cuando estaba en una comunidad gentil. Su nombre hebreo es Saulo de Tarso porque viene de una comunidad judía llamada Tarso. Así que Pablo era en primera instancia judío y entonces después adquirió una nacionalidad romana. Así que es interesante ver cómo este gran hombre, después de ser un gran perseguidor de la iglesia, se convirtió entonces en el hombre más prominente o el hombre usado por Dios para llevar a cabo la mayor obra que se podía hacer en el Nuevo Testamento sobre la predicación y la promoción del Evangelio. Realmente, hablar o escribir de este hombre es una vida totalmente emocionante. Fue azotado, fue encarcelado, fue ignorado, Jesús se encontró con él. Es una vida emocionante el apóstol Pablo. Y aún así, viendo esa vida que llevó Pablo, o sea, Pablo no desistió en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Encontramos todas esas hazañas, diríamos, en la Biblia. Todo lo que él padeció, todo lo que él pasó por predicar el Evangelio, que él decía, yo soy preso de Cristo. Cuando en algunos momentos de su vida estaba en la cárcel, él decía que no estaba preso de los hombres, sino preso de Cristo. Algo interesante llama mi atención y es qué decir de la preparación, porque hay muchas personas que tienen el concepto de que el cristianismo es para personas ignorantes. Hay muchas personas que ven el asunto así del cristianismo. Bueno, eso es para ignorantes. Ahora, ¿qué pudiéramos decir en cuanto a la preparación de este personaje que estamos conociendo en esta oportunidad, el apóstol Pablo? Fíjate, es muy interesante tu pregunta, porque el apóstol Pablo es una de las personas que escribió en el Nuevo Testamento, que escribió algunas de las cartas del Nuevo Testamento, incluso fue el que más cartas escribió en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que el apóstol Pablo era una persona totalmente preparada. Muy culta, con mucho material. Incluso era tan preparado que en una ocasión estaba debatiendo frente a unos emperadores allí sobre cómo se encontró con Jesús. Y entonces hubo un emperador que se atrevió a decirle hasta loco por todas las cosas que decía. Y vamos a compartir ese pasaje que se encuentra en 1 Corintios, en Hechos capítulo 26, los versículos 24 y 25. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Así que este hombre consideraba a Pablo como un loco por lo razonable que eran sus argumentos a favor de Cristo Jesús. Podemos entonces definir en ese punto especial que la vida del apóstol Pablo o el apóstol Pablo era una persona bien preparada, sabía 2 idiomas, hebreo y griego, y dominaba bien
las profecías y los oráculos del Antiguo Testamento, de modo tal que cuando el apóstol Pablo exponía las Escrituras, cuando hablaba sobre Jesús, cuando defendía la palabra de Dios, podía hacerlo con argumentos bien sólidos. Además de eso, el apóstol Pablo había estudiado en una de las universidades más destacadas de ese tiempo, bajo uno de los maestros y sabios más destacados. Me refiero al sabio maestro Gamaliel, que era uno de los hombres sabios de ese tiempo, muy destacado, y Pablo fue discípulo de este hombre bien destacado. Interesante la vida del apóstol Pablo. Ahora bien, me parece que Pablo experimentó en gran manera el amor de Dios en su corazón, porque fue capaz de padecer cosas extraordinarias. Pienso que realmente Pablo amaba la causa de Cristo. Yo creo que de todos los discípulos de Jesús, el apóstol Pablo demostró con hechos y palabra también que él amaba la causa del Señor. Tanto así que estuvo dispuesto a padecer por la causa de Dios. Pablo amaba tanto a las almas que cuando él establecía una iglesia, no solamente la establecía y la dejaba allí, sino que luego la visitaba y le enviaba cartas para saber y amonestar a los hermanos que estaban allí. Incluso hay un capítulo en la Biblia que menciona cuánto amor sentía el apóstol Pablo sobre sus semejantes, y me refiero a 1 Corintios en el capítulo 13, vamos a leer el verso 2, donde habla sobre la excelencia del amor. Vamos a ver. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Solo alguien con un profundo sentimiento de la causa de Dios, como lo fue el apóstol Pablo, estaría dispuesto a sufrir por aquellas personas por lo cual él había trabajado. Yo creo que solo alguien que haya estado imbuido del amor de Dios y del poder de Dios, había estado dispuesto a ofrecerlo todo por él. En una ocasión, el apóstol Pablo se atrevió a decir que el amor de Cristo lo constreñía. O sea, él era constreñido por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, al tener un encuentro especial con Jesús, pareciera ser que se hizo amigo de Jesús y mantuvo una relación tan íntima con Dios que estuvo dispuesto a darlo todo por él. Algo que me llama mucho la atención de la vida de Pablo es un pasaje que él escribe en Filipenses 4:13, un pasaje bíblico muy leído por todo el mundo, todos los cristianos y aún personas que no son cristianos, que es ese pasaje que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en ese momento en que Pablo escribe eso y se lo escribe a una de las iglesias, le manda esa carta a sus hermanos, Pablo se encuentra preso, y aún estando preso de los hombres, Pablo dice que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. O sea, que no hay cadenas, no hay barreras que puedan detenerlo a él. Algo que admiro también del apóstol Pablo es la capacidad de adaptación que tenía el apóstol. Y me gusta uno de los textos preferidos míos donde él dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sí. En todo estoy enseñado, ya sea para estar en abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué te parece? Y es bueno resaltar que el apóstol Pablo, aunque podía exigir lo que exigían los demás apóstoles, quizás nuestros amigos televidentes no saben que a los apóstoles se les daba una ofrenda para vivir. Entonces las iglesias que ya estaban establecidas tenían que sostener el ministerio de los apóstoles. Sin embargo, el apóstol Pablo, aunque tenía el derecho como apóstol de exigir que se le mandara también esa ofrenda, sin embargo, él no exigía nada de eso, sino que él, cuando iba a un lugar, se adaptaba a ese lugar y trabajaba en lo que él sabía hacer, que él hacía tiendas. Entonces Pablo iba a esos lugares, se adaptaba, como decía el hermano Jesús, y de tal manera que Pablo se sentía como en casa. O
Si estaba en la cárcel, se adaptaba en la cárcel. Si estaba en un barco, se adaptaba en el barco. ¿Por qué? Porque Pablo había aprendido a vivir en abundancia y había aprendido a vivir también en escasez. Hay una declaración en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo donde Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en lo personal yo pienso, La Chapelle y amigos televidentes, que si hubo alguien que pudo encarnar en él mismo estas declaraciones de Jesús, fue el apóstol Pablo. Porque él se atrevió a decir, bueno, es que con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, él se negó a sí mismo para permitirle a Jesús morar en su corazón. Y no solamente eso, en Filipenses, el capítulo 1, él dice que para él, el vivir era Cristo. Y si tenía que morir también por el Cristo, para él eso era una ganancia. O sea que el apóstol Pablo estaba convencido de a lo que Dios lo había llamado, estaba totalmente arraigado en el poder de Dios y estaba dispuesto a darlo todo por su Señor. Hay una parte interesante del apóstol Pablo que a mí me llama la atención. Y como estamos hablando de este personaje tan interesante, quiero mencionarlo. Y es la humildad del apóstol Pablo. Aunque el apóstol Pablo era más letrado que todos los apóstoles que habían andado con Jesús, aunque el apóstol Pablo había estudiado bajo los pies de un sabio de renombre de su tiempo, aunque el apóstol Pablo escribió más cartas o escritos del Nuevo Testamento que los demás apóstoles, y aunque el apóstol Pablo edificó más iglesias que los demás, Pablo era un hombre humilde. O sea, no se gloriaba de lo que tenía, no se llenaba de orgullo de lo que Dios le había dado. Y me gustaría compartir un pasaje que se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el verso número 10, donde habla sobre la humildad del apóstol Pablo. Leamos ahí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sí, que el apóstol Pablo estaba convencido de que si algo había hecho, era porque la gracia de Dios estaba sobre él. No era que él era muy inteligente, no era que él tenía muchas capacidades, no. Era que la gracia de Dios estaba sobre él. Quiere decir, amigo querido, que si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, si nos consagramos a Dios, si nos entregamos a Dios, también Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. ¿Sabes que hay un texto que me causa inquietud? Hablando de este personaje interesante, todos nosotros como cristianos sabemos que el ejemplo por excelencia, nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Ahora me parece un poco, quizás no solo a mí, hasta quizás nuestros amigos televidentes, algunos puedan tener esa misma experiencia que yo tengo. Y es un texto que aparece en 1 Corintios, en el capítulo 11 y el verso 1, donde Pablo se atreve a decir, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cómo pudiésemos entender esto, La Chapelle, si el ejemplo es Jesús? Son palabras muy desafiantes la del apóstol Pablo allí, porque como tú decías, es Jesús nuestro ejemplo. Nuestros ojos deben estar fijos en Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo había desarrollado una relación tan íntima con su Dios, se había acercado tanto a Dios, que él se atrevió a decir que si ustedes lo miraban a él, iban a ver en él lo que realmente se debe ver en cada cristiano: el rostro de Jesús, la imagen de Jesús, la vida de Jesús. Así que al mirar a Pablo humanamente, en su condición humana, podemos ver reflejado en él el carácter de Dios o el carácter de Jesús en él. Por eso podemos reflejar o podemos ver en Jesús a Pablo. Entonces ahí encontramos la aplicación de esa declaración que él hizo de que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es así, entonces. Eso es así. Que esa debe ser la pretensión de cada cristiano, que el rostro de Jesucristo se vea reflejado en uno. Que yo como cristiano, como cristiana, cuando la gente me ve a mí, vea a Cristo a través de mí, a través de mis acciones, a través de todo lo que yo hago, a través de mis palabras, como lo hacía Pablo en esta ocasión.
Pablo en algún momento de su vida dejó de vivir para él. Y entonces comenzó a vivir Jesús en él. Es el objetivo de Dios. Dios quiere vivir en el corazón de cada uno de sus hijos. Dios quiere ser representado por nosotros en este mundo. Dios quiere que sus atributos sean vistos en lo que siguen a Dios. Y en la vida de este hombre de Dios, era simplemente un hombre como tú y como yo, pero a través de él podemos ver un ejemplo a seguir. Podemos ver a un hombre consagrado, podemos ver a un hombre dedicado al servicio de Dios, podemos ver a un hombre que estuvo dispuesto a darlo todo por el Señor. Así que, ¿qué nos limita a nosotros? Si para Dios no hay nada imposible. Si Dios puede capacitarnos, si Dios puede prepararnos, si Dios puede equiparnos para su obra, solamente nos resta a nosotros, al igual que el apóstol Pablo, ponernos en las manos de nuestro Dios. Amén. Qué bueno es escuchar que tenemos ahí el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y que grandes apóstoles, como es el caso de Pablo, estuvieron dispuestos a dar su vida por esa enseñanza, por Jesucristo mismo. Y nosotros, o sea, ¿estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo que hizo Pablo? Eso es lo que nosotros debemos de revisar hoy día, de vernos, de mirar nuestra situación, porque si es bien cierto que muchas veces voceamos a los cuatro vientos que somos cristianos, ¿estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo que hizo Pablo? Es bien difícil a veces. Llama mi atención, La Chapelle y amigos televidentes, una declaración que aparece en una de sus cartas, donde él dice: porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, él está describiendo los padecimientos que él había tenido para seguir a Cristo, ¿cierto? Él dice que como por 3 veces recibió 40 azotes menos uno. 39. Que una vez estuvo en alta mar casi naufragando, que fue apedreado, 2 veces, que fue encarcelado. El apóstol Pablo llevó una vida de tanto sufrimiento en cuanto a la carne, pero de gozo en el Señor. Sí. Porque a pesar de eso, él decía a los hermanos de Filipenses: regocijaos siempre en el Señor. Repito, regocijaos. O sea, solamente un hombre arraigado de Dios, consagrado a Dios, que a pesar de los sufrimientos, a pesar de los padecimientos, se mantenía siempre con una actitud positiva en cuanto a una relación viva con su Dios. Así que pareciera ser que por eso él llevaba en su cuerpo la marca del sacrificio de Jesús, porque él también sufrió mucho por la causa de Dios. Interesante. Sabes que llama mi atención, ya al final del ministerio de Pablo aparece una declaración interesante en la segunda carta a Timoteo, que fue uno de los discípulos de Pablo, pudiésemos hijo espiritual, hijo adoptivo, como él hace mención. Ya al final de su ministerio, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 6, allí quiero compartir con nuestros amigos televidentes y que comentemos acá, donde él dice: yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué interesante la experiencia de Pablo, ¿cierto? Fíjate, el apóstol Pablo en ese momento parecía ser que estaba llegando ya al final de su vida y estaba seguro de la salvación. Él dijo esas palabras pensando o afirmando que le quedaba poco tiempo y que él estaba listo para recibir la corona de la vida. Yo quiero terminar esta sección con una cita que se encuentra en Proverbios, el capítulo 3, los versículos 3, 5 y 7, para concluir esta sección con un mensaje totalmente espiritual. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Yo creo que toda la vida de un hombre de Dios, no solamente el apóstol Pablo en ese tiempo, sino los hombres y mujeres de Dios de este tiempo, debe estar sujeto a ese consejo maravilloso que nos da el sabio Salomón. Él dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que temamos a Dios y que nos apartemos del mal. El apóstol Pablo, aunque era un hombre bien capacitado, con mucho conocimiento, un hombre bien dedicado, en un momento de su vida se encontró con Jesús y consideró todo lo que sabía como simple basura por el simple hecho de conocer a Jesús. Así que, amigo querido, si tú conoces a Dios, si conoces a Jesús, si te entregas a Jesús, también Dios puede hacer grandes cosas a través de ti, como lo hizo con el apóstol Pablo. Finalmente, La Chapelle, algún llamado especial para nuestros amigos televidentes en base a lo que hemos estado viendo, la vida del apóstol Pablo. Quizás algún amigo televidente se pregunte, bueno, ¿y cuál fue el secreto? ¿Cuál fue el secreto del apóstol para poder tener una vida victoriosa? Ese texto que tú has compartido con nuestros amigos televidentes de Proverbios dice, fíjate en Jehová de todo tu corazón. Pienso que fue esa entonces la experiencia del apóstol Pablo. El secreto del apóstol Pablo estaba radicado allí, estaba confiado en Dios en cualquier circunstancia de su vida. Quizás estamos hablando a alguien en esta oportunidad que tiene el deseo de servir al Señor y quizás ser un gran personaje, no bíblico, pero sí de renombre en nuestra sociedad. El secreto entonces está allí, de que podamos confiar en Jehová, entregar toda nuestra vida al Señor para que Él pueda manifestarse en nosotros. Y como decía también el versículo, no ser sabio en nuestra propia opinión, porque como decía el pastor La Chapelle, Pablo tenía todos los conocimientos de las mejores o de la mejor universidad, y sin embargo Pablo no se fió de esos conocimientos, sino que su mayor conocimiento está en Cristo Jesús, estuvo en Cristo Jesús. Y nuestro conocimiento hoy día, no con esto diciendo que lo que las universidades nos enseñan no es bueno, pero nuestro principal conocimiento debe venir de lo alto, debe de venir de arriba, como hizo Pablo. Ese debe ser nuestra guía. Que nuestro conocimiento venga, como dice Job 28, buscar al Señor es la sabiduría, apartarse del mal es la inteligencia. O sea, esa debe ser nuestro norte, ese debe ser nuestro guía. Que nuestra principal sabiduría venga de lo alto. Y algo interesante llama mi atención, es que él renunció a todos esos conocimientos, sabiduría humana y vana filosofía, y dijo, bueno, ahora voy a presentar a Cristo y a este crucificado, ¿cierto? Así es. Bien, hemos llegado a la parte final de su programa, La Esperanza es Jesús. Esperamos que el contenido del programa de este día haya sido de bendición espiritual y que podamos reflexionar en la vida de este gran hombre de las Sagradas Escrituras. Me refiero al apóstol San Pablo, de quien hemos estado hablando, hemos estado compartiendo con el licenciado La Chapelle, a quien les damos las gracias. Gracias a La Chapelle por compartir con nosotros y con nuestros amigos televidentes. Esperamos que pueda acompañarnos en otra ocasión y podamos seguir en este caminar de conocer esos grandes personajes de las Sagradas Escrituras. A ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros y será pues hasta una próxima presentación. Bendiciones para todos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque Él dijo y fue hecho, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Esperanza no es su nombre, esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús, la esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús.